con uno de los temas salientes de esta jornada que toca el fútbol, toca la noticia policial y lo jurídico. Paulo. Sí, la detención de Pablo Bebote Álvarez, el jefe de la barra brava de Independiente, fue trasladado finalmente a una cárcel de San Martín. Allí está detenido. Quien estuvo en la indagatoria es su abogada, la doctora Débora Ambo. Si les parece, la vamos a saludar. Doctora, muy buenas tardes. Gracias por atendernos. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. Bien, bien. ¿Se puede saber qué declaró su cliente a grandes rasgos? Sí, en realidad él estuvo declarando con el doctor Rubén Resnick, que es el abogado que maneja todo. Sí, es como yo les dije ayer. Ajá. Él es el que maneja provincia, hace muchos años que convivimos de este modo y nos va bien. Él manifestó que esto era una situación que había sido orquestada por la dirigencia de Independiente, que no la quieren actualmente, y en realidad se negó a contestar preguntas. Vos imaginate que no está bueno declarar cuando uno viene de un estado de profugués, y más una persona con un temperamento tan nervioso como Pablo, ¿no? Entonces, sí, en realidad habrá tenido esos minutos de serenidad. Yo en general prefiero que declare por escrito, pero bueno, hizo lo mejor que pudo, aclaró lo que pudo, y ahora probablemente en los próximos días haga algún tipo de ampliación y ahí sí contestar las preguntas del caso. Bien, porque él no dio su versión de los hechos del día de la supuesta extorsión a Holland. Él no habló. Él lo que dijo es, en líneas generales, que en realidad no existió una extorsión, y mucho menos una privación ilegítima de la libertad. Lo que él sostiene, y lo viene sosteniendo desde hace varios días, y yo por mi intermedio lo han escuchado, es que había una promesa de hacer una colaboración por parte de Holland, más allá de lo que pensemos que esa promesa existía, si es lícita o no, qué sé yo. La realidad es que se había comprometido Holland a dar un aporte dinerario a la hinchada para compartir los gastos de lo que serían el año que viene el Mundial de Rusia, y también había un viaje a Paraguay que creo que se hizo en el transcurso de esta semana. Entonces, más que nada fue una charla que no debe haber sido de los mejores términos, pero bueno, fue una charla en donde se le reclamó el cumplimiento de esa palabra empeñada. Y hay un audio, no sé si vos lo escuchaste, Pablo. Sí, lo escuché. Que refería una charla con Leandro, que es un integrante del cuerpo técnico. Así que bueno, esa es la única versión que tenemos como defensa, y es la única versión que va a dar él, porque no hay otra. Bien, él dice en esa charla, da a entender que va a hablar, que va a mencionar a gente. ¿Habla de delitos concretamente o de qué situación? En realidad lo que él quiere es de alguna manera buscar cierta protección en su silencio, porque él tiene también bastante temor de que su integridad física corra peligro en la cárcel, ¿no? No son lugares muy seguros, y además él es quizás uno de los integrantes de las hinchadas que más tiempo estuvo, y además en libertad, porque no hubo causas que lo hayan privado de su libertad. ¿Vos te acordás de la causa de Acro, Paulo? Sí, la recuerdo. Esa causa él salió sobreseído, entonces tampoco estuvo detenido como cualquiera de los otros 16 imputados. Él no tiene antecedentes carcelarios, no estuvo preso, no ha estado preso. Ha estado preso, sí, en Sierra Chica, pero fue bastante antes que tomáramos la defensa, tanto Rubén Resnick como yo, sería a principios del año 2000. Transcurrieron muchos años desde entonces, y la verdad es que siempre nuestra forma de asesorarlo es que se mantenga dentro de la legalidad. Puede tener conductas que son socialmente reprochables desde la crítica de cualquiera con respecto, por ejemplo, a su conducta en el Mundial pasado, pero eso en ningún momento se transformó en un accionar delictivo, que es la diferencia, ¿no? La calificación es privación ilegal de la libertad y extorsión. Son delitos gravísimos. Exacto. Por eso está detenido. ¿Ustedes qué van a hacer? Sí, que hay que sostenerlos también. Hay que sostenerlos también, ¿viste? Porque si la extorsión, yo entiendo que no se configuró porque el dinero no lo presentó Holland, entonces sería quizás en grado de tentativa, que es lo que probablemente apuntemos, y también la privación ilegítima de la libertad. Hay que acreditarlo, porque no cualquier cosa es la privación ilegítima de la libertad. El que manejaba era Holland, no había armas, así que me parece medio tirado de los pelos. Sí es una calificación importante para que justamente justifique la privación de la libertad.
Doctora... Jurídicamente eso es así. Claro, le quería preguntar porque hasta ahora aparece la palabra de uno contra la palabra de otro, que habrá que contrastar. Darío Villarroel la saluda, doctora, ¿cómo le va? Y la pregunta es... Hola, ¿cómo le estás tanto tiempo? Bien, la pregunta es si no le va a perjudicar el tema de la posible excarcelación, este estado de profugués, al menos un par de horas, un par de días, digo, a la hora de un pedido de excarcelación que van a hacer ustedes seguramente, ¿no? Sí, en realidad ya se venía haciendo y también fue uno de los motivos por los cuales se presentó él. Realmente para la defensa es mucho mejor que esté a derecho, que se presente, que dé las explicaciones que corresponden y entonces después trabajamos, sí, con el detenido, que no está bueno porque siempre es más fácil tener al cliente libre, pero bueno, en esta situación que nos dio, dentro de lo malo que era, tratamos de buscar la mejor defensa posible y que él justamente dé la mejor imagen posible. Es interesante lo que dice la doctora, me provoca interés que al no haber estado el dinero de por medio no se consuma la extorsión. ¿Es eso lo que dijo, doctora? Claro, porque en realidad pensamos que la extorsión lo que tiende es a quebrar la voluntad, que una persona haga algo que no tiene deseos y que su voluntad está viciada por el temor, por ejemplo. Entonces la extorsión entendemos que no se conformó, que no existió extorsión, sería en grado de tentativa, que eso también bajaría muchísimo la pena. Doctora, ¿es difícil defender a Bebote con que la condena social establece que es un delincuente? Es muy difícil, la verdad es que he recibido tratos espantosos como si yo fuera una continuación, una especie de apéndice de Bebote y en realidad yo soy su abogada, es alguien que defiendo hace mucho tiempo con mucho esfuerzo y la verdad es que sí, es difícil, pero bueno, las cosas nos aparecen en la vida porque podemos afrontarlas, ¿no es cierto? Bien, le agradecemos muchísimo. ¿Algo más, Pablo? Nada más agradecerle a la doctora Débora Ambo, que es una gran penalista que interviene en muchas causas. Muchísimas gracias. Gracias, Pablo, qué lindo. Un cariño para todos, adiós. Esto de defender personas, el trabajo de los abogados, alguna vez tendríamos que charlar sobre esto, porque en ocasiones le dicen a un abogado, ¿cómo va a defender a fulano? Es su trabajo. A mí me da la impresión de que esto es inviable. Hoy, a raíz de lo que les mostrábamos hoy de Rusconi, cuando ayer encara a los periodistas, parece ser que en los estudios de nada menos que del Templo de la Mafia, algún periodista decía, pero ¿cómo nos va a dar clase de moral, por lo que ustedes vieron de Rusconi, alguien que está defendiendo a fulano de tal? Como si no hubiera, por ejemplo, defensores de genocidas en la Argentina. Y uno sabe que así funciona el derecho. Esta es la manera de funcionar el derecho. Entonces, estigmatizar al abogado, de quienes además mediáticamente son tantas veces acusados de antemano, por encima de lo jurídico, porque siempre está lo jurídico. No puede tener una muy mala opinión de una persona, pero el juez no se va a basar en la opinión negativa que yo pueda tener, por ejemplo, de este señor Bebote Álvarez, por todo lo que ha ocurrido en el mundo del fútbol en todos estos años y uno lo ha visto siempre con preocupación. Se tiene que referir a los hechos concretos. Por eso me interesó en el tema de la extorsión. Uno puede decir que es extorsión y de decirle esto a tal persona. Yo no sabía que jurídicamente por lo menos hace discutible el hecho si no llegó a consumarse el pago del dinero. Claro, el tema de la privación ilegal de libertad es un delito menor que la extorsión y ahí estamos, porque ¿qué hacía Bebote en el auto de Olan? Ahí hay un hecho y por qué lo hizo ir por un lado y le planteó lo que quería. Lo que quería cerrar es que vos hablabas recién del templo y en realidad en el templo capaz que no aceptan el derecho de defensa en juicio, es decir, no quieren que tenga defensores. Y la verdad que la Constitución establece que toda la persona acusada de un delito tienen derecho a la defensa. Y es más, hay defensores oficiales públicos que los pagamos nosotros para las personas que no tienen medios para defenderse. Si no hay un defensor en la audiencia, todo lo que pasa es nulo. No, hay que decir a los muchachos del Templo del Mal que no hay nadie que tenga más abogados que Mañeto. Y son sus abogados y jamás diríamos nada respecto a cada uno de ellos. Es su trabajo, es decir, el hombre más defendido. Con sus abogados ha evitado pagar lo que corresponde por delitos de lesa humanidad, por todos los robos que ha cometido, por los dineros que Arbizu, por ejemplo, demostraba con cifras, cuentas, bancos, etcétera. Muy buenos abogados tiene siempre, muy buenos abogados que les permiten, por ejemplo, hacer juicios también hacia abajo de parte de él y ganarlos. Así que si él tiene abogados,
yo creo que todos tenemos derecho a tener. Vamos a dar una vuelta por